Hola y bienvenidos. A ver, hay una de esas grandes preguntas de la vida que seguro que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Por qué ser bueno no garantiza que te vaya bien? Es una tensión que vemos todos los días. Pues bien, el gran filósofo Immanuel Kant se metió de lleno en este problema y llegó a una conclusión que es cuanto menos sorprendente. Y es que para que la moralidad tenga sentido, tenemos que dar por sentada la existencia de la libertad, de la inmortalidad y de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pues venga, vamos a desgranar este argumento tan increíble. La pregunta que lo arranca todo es justamente esta. Es que solo hay que mirar alrededor. Vemos a personas buenísimas que lo pasan fatal, que tienen mala suerte, y por otro lado a gente que, bueno, digamos que no es un ejemplo de virtud, y parece que les va de maravilla. Esta especie de divorcio entre ser una buena persona y que la vida te sonría es justo el conflicto que Kant intenta resolver. Pero ojo, no en la práctica, sino en la propia lógica de la moral. Para que no nos perdamos por el camino, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a dejar claro qué es eso de la virtud y qué es la felicidad para Kant. Después, saltaremos a su ideal del bien supremo. Luego, exploraremos qué son los postulados necesarios, para llegar por fin a los tres grandes protagonistas, la libertad, la inmortalidad y Dios como los pilares de la moral. Y cerraremos con lo que Kant bautizó como una fe de la razón. Venga, pues empezamos por el principio, por esa tensión fundamental entre la virtud y la felicidad. Fijaos qué interesante cómo Kant separa estas dos ideas, porque no son para nada lo mismo. Por un lado tenemos la virtud, que es algo muy estricto. Es actuar por deber, hacer lo que la ley moral universal te dice que hagas y punto. Y por otro está la felicidad, que es algo mucho más terrenal, por así decirlo. Es simplemente que todos nuestros deseos y nuestras inclinaciones se vean satisfechos. Y como bien dice aquí, la experiencia de cada día nos grita que una cosa no lleva necesariamente a la otra. Y entonces, si en la vida real estas dos cosas van cada una por su lado, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? Pues no, aquí es donde Kant saca de la chistera una idea potentísima, el ideal del bien supremo. El bien supremo es un concepto que es una pasada, no es algo que exista, es un ideal, es imaginarse un mundo perfecto donde la virtud y la felicidad por fin se dan la mano, un lugar donde la felicidad que tienes es ni más ni menos la que te mereces por tu virtud. O sea, un mundo donde ser bueno te hace digno de ser feliz. Y aunque esto no lo veamos, Kant dice que nuestra razón práctica, la que se ocupa de la moral, nos exige pensar que este estado tiene que ser posible. Vale, la idea es genial, pero ¿cómo es posible siquiera pensar en un mundo así si todo lo que vemos apunta a lo contrario? Pues Kant dice que para que este ideal del bien supremo se sostenga, necesitamos poner unos cimientos, unas creencias fundamentales, y esos son precisamente los postulados de la razón práctica. Y aquí está la clave de todo el asunto. Un postulado no es un hecho científico, ¿eh? No es algo que se pueda demostrar con un telescopio o en un laboratorio. La razón científica, la teórica, aquí no puede hacer nada. Un postulado es más bien una hipótesis que estamos obligados a aceptar como cierta para que todo el edificio de la moralidad no se nos venga abajo, para que en definitiva ser bueno tenga algún sentido. Y esto nos lleva, por fin, a los tres grandes postulados. Según Kant, estos son los tres pilares que sujetan toda la estructura de la moral. Y Kant no los pone en un orden cualquiera, ¿eh? Siguen una lógica aplastante. Cada uno es la base para el siguiente, y los tres juntos son imprescindibles para que el bien supremo sea posible. Primero hay que postular la libertad, después la inmortalidad del alma, y para rematar, la existencia de Dios. El primer postulado, la libertad, es el punto de partida de todo. Es que, si lo pensamos, tiene todo el sentido. Si no fuésemos libres, si nuestras acciones estuvieran predeterminadas como la caída de una piedra, ¿qué sentido tendría hablar de deber o de responsabilidad? No podríamos ser ni buenos ni malos. Para que se nos pueda pedir cuentas de nuestros actos, tenemos que presuponer que somos libres para elegirlos. Vamos con el segundo pilar, la inmortalidad del alma. El razonamiento de Kant aquí es muy curioso. Él dice que la perfección moral, o sea, que nuestra voluntad coincida al 100% con la ley moral, es un objetivo inalcanzable, al menos en una vida tan corta como la nuestra. Siempre se puede ser un poquito mejor. Entonces, para que ese esfuerzo por mejorar hasta el infinito tenga sentido, nuestra razón práctica tiene que suponer que hay partida después de la muerte, que nuestra existencia moral continúa. Y llegamos al postulado final, el que cierra el círculo, la existencia de Dios. A ver, si ya hemos asumido que somos libres para actuar bien y que tenemos un tiempo infinito para perfeccionarnos, todavía falta una pieza clave. ¿Quién garantiza que, al final de todo ese camino, nuestra virtud será recompensada con una felicidad a la altura? Pues para Kant, ese garante es Dios. Lo postula como la causa última que asegura que el universo es justo y que al final el bien supremo se cumple.
Y todo este viaje nos lleva a la gran conclusión de Kant, a una distinción que es absolutamente crucial, la diferencia entre lo que podemos conocer de verdad, científicamente, y lo que nos vemos obligados a suponer por pura necesidad moral. Esta es la gran jugada maestra de Kant. La razón teórica, la de la ciencia, tiene límites. No puede ni demostrar ni negar que exista la libertad, la inmortalidad o Dios. Simplemente no es su campo. Pero por otro lado, la razón práctica, la que nos guía a la hora de actuar, necesita aceptar estos tres postulados, para que la moral no sea un esfuerzo absurdo y sin sentido. Kant no dice que esto sea conocimiento científico, lo llama una fe racional. No es una fe ciega, sino una fe a la que nos lleva la propia lógica de la moral. Y así, Kant nos deja con esta pregunta, que resuena hasta hoy. Si le quitamos a la moral la idea de libertad, la posibilidad de un progreso infinito y la garantía final de que la justicia prevalecerá, ¿sigue en pie? ¿Tiene sentido el esfuerzo por actuar correctamente si pensamos que todo acaba aquí y que no hay ninguna coherencia en el universo? Ahí queda esa reflexión, que no es poca cosa. Muchísimas gracias por la atención.